Gracias por invitarme como al espacio. Como muy bien lo mencionaba Laura en la presentación, mi nombre es Mayra Alejandra Suárez, soy profesional ambiental pues de la Corporación CETRE de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y pues ya como lo que hoy nos convoca sería como en este Comité de Sostenibilidad, lo que mencionaba Laura era hablar de la gestión corporativa del agua y lo que es la cadena de valor empresarial. Pero mucho más de lo que es la cadena de valor empresarial es básicamente lo que de verdad la importancia que tiene de entender lo que es la cadena de valor, qué es una cadena de valor, como toda esta parte sectorial y todo lo que realmente aporta en el tema de los proyectos o lo que estamos hablando de la gestión corporativa del agua, también en temas de eficiencia energética, entre otros temas. Entonces es importante como iniciar como en este proceso y también contarles pues claramente lo que es la corporación, pues lo que es el CTA. De nosotros, el CTA nació en el año 89, nosotros ya tenemos 35 años trabajando pues por todos estos proyectos, programas que nos han destacado a todos nosotros en el tema del territorio. Nosotros estamos ubicados en Medellín, en Antioquia, en donde ya tenemos los 35 años y nació principalmente, básicamente es para dinamizar como la triada que es universidad, empresa y Estado, empezando pues como a generar como el bienestar de las comunidades y acelerando pues como la transición a las sociedades más sostenibles. El CTA se conforma por tres grandes áreas, principalmente aprendizaje, conocimiento, territorios sostenibles y organizaciones de valor. Cada área se enfoca pues en diferentes componentes. El aprendizaje y conocimiento es todo el tema de superar estándares de calidad en el desarrollo de habilidades y competencias del talento humano. Territorios sostenibles es todo el tema de la transformación de los territorios desde esa parte de la mirada ambiental, todo el tema de agua, residuos, energía, cambio climático, todo el tema de economía circular. Ya organizaciones de valor, que es mejorar el desempeño, aumentar la generación de valor de las organizaciones a través del desarrollo de sus capacidades colectivas, todo el tema pues del desarrollo empresarial, toda esta estructura y engranaje pues de la parte industrial y manufactura, que es lo que en esta ocasión, en esta área, pues le compete como mucho en las organizaciones de valor. Y ya como tal, nosotros tenemos la convergencia en donde básicamente no existen solo proyectos en cada una de estas áreas, sino que hay una convergencia entre ellas en donde se necesita como todo el aporte de las áreas para poder llegar como al mismo objetivo y cumplir como con los propósitos, ya sea de los programas, de los proyectos y de las diferentes iniciativas que tenemos nosotros allí. Y todo esto que siempre esté orientado a todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. El programa es instrumentos claves que nosotros tenemos desde el CTA, el cual lleva muchísimos años. Uno de ellos es la Cátedra del Agua, como ven allí, desde 1996 está y a la fecha está actualmente. Pronto posiblemente lo han podido escuchar, ya que ya a nivel nacional pues ya es como un referente en donde allí podemos hacer diferentes tipos de webinar, cursos, todo el tema relacionado con el agua. Entonces esto ya tiene un buen tiempo de estar allí y todavía sigue funcionando. Muchos de los proyectos o programas que entonces nosotros tenemos o que nacieron del CTA o que nosotros estuvimos liderando, que puede ser como Ruta N, que también es muy conocido, el Parque Explora, también hace parte, pues en su momento lo hizo pues todo el proceso y lo lideró el CTA, el Centro Nacional de Producción Más Limpia. Otro de los programas que llevan muchísimos años en la empresa, como desde 2020, por ejemplo, de 2002, sería el programa de ondas en planta, pues que es todo el tema de desarrollo de proveedores dentro de estas cadenas de valor en Medellín, por ejemplo, entre otros pues tipo de programas, entre ellos pues como El Agua Nos Une, que ha sido un programa que el día de hoy les voy a hablar, que es un programa demasiado importante, que es todo el tema de la optimización del recurso hídrico en las empresas o en la cadena de valor, por así decirlo. El CTA tiene mucha experiencia o en lo que los convoca, pues como el día de hoy en el comité, que es lo que queremos hablar como de la cadena de valor, encadenamientos productivos, encadenamientos sectoriales. El CTA ya tiene un bagaje demasiado importante en la historia. Nosotros ya tenemos más de 2.000 empresas acompañadas y nosotros ya hemos superado esa meta muchísimo más alto, dado que estos datos todavía no se ha hecho como el totalizado, pero nosotros ya superamos el acompañamiento a más de 2.000 empresas en todos estos procesos de encadenamientos productivos, en laborales como la optimización y disminución pues, de las mejoras en cuanto a las entregas, mayor eficiencia energética, disminución de costos operativos, mejoramiento de la calidad, disminución de tiempos de ciclo, aumento de ingresos por desarrollo de nuevos productos y mejoramiento de la gestión comercial.
1.169 empresas ya reportaron ahorros, más de 100 millones de ahorro promedio de año por empresa, el 30% promedio de mejoramiento de la productividad en aspectos como los que mencionábamos ahora. El CTA no solamente ha hecho acompañamiento en Antioquia, sino que tiene diferentes tipos pues, de regiones, departamentos y diferentes sectores, no solamente pues como de la parte de manufactura, sino también transporte, agricultura, también de construcción, comercio, salud, alojamiento y servicios de comida, todo el tema también de por ejemplo, de empresas textiles, todo el tema de, no sé, de petroquímica, o sea, realmente ya los sectores que el CTA haya hecho acompañamiento son demasiado diversos que ya definitivamente se engloban a nivel nacional, no solamente para Antioquia Caribe Oriente, sino ya a nivel nacional. Realmente nosotros hemos tenido como presencia allí. Más adelante nos vamos a dar cuenta en el programa Lago nos une, por ejemplo, todas las empresas que hacen parte pues a nivel nacional en el territorio que compete pues en diferentes departamentos de Colombia. El CTA tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proveedores y el fortalecimiento de las cadenas productivas. ¿A qué nos referimos con el desarrollo de proveedores? Es ayudar como en todos estos procesos de, digamos, toda la cadena de proveeduría que tiene una empresa mediana, grande, con sus diferentes proveedoras obviamente que les ofrece a estas empresas. Les ofrecen diferentes tipos de bienes, servicios, productos que se necesitan para el desarrollo pues de la producción pues de la empresa. Entonces, la idea, la empresa o el CTA como tal tiene todo este fortalecimiento de estas cadenas productivas y lo más importante es que nosotros no solamente tenemos experiencia a nivel nacional, sino también tenemos experiencia a nivel internacional y nosotros ya hemos acompañado a más de 8.600 empresas en todo este proceso de desarrollo de proveedores, especialmente en la Alcaldía de Medellín. Nosotros cada año con Implante y Desarrollo de Proveedores hacemos siempre la convocatoria, hacemos un acompañamiento con nuestros especialistas en diferentes temas, dependiendo de las brechas que se encuentren allí en cada una de estas empresas. Por ejemplo, entonces nuestra experiencia también se ha enfocado mucho en el tema de Medellín, pero también se traslada en diferentes tipos de sectores y a nivel nacional y también algunos en nivel internacional. Aquí es importante entender qué es una empresa ancla y qué es una empresa proveedora, porque normalmente a nosotros se nos olvida cómo es esta relación de una cadena de valor. Entonces nosotros siempre tenemos como una empresa ancla, es la que jalona todo este crecimiento empresarial, ¿cierto? Es la que entonces una empresa ancla, digamos, puede ser un Argos, ¿cierto? Una empresa ancla entonces puede ser un Ecopetrol, una empresa ancla puede ser un EPM, por así decirlo. Entonces empresas de este tamaño que jalonan todo este crecimiento empresarial, de ahí para abajo jalonan un montón de proveedoras en donde deben cumplir y deben suplir ciertos requerimientos que la empresa ancla tiene. Y la empresa proveedora entonces viene siendo como estas pequeñas MIPIMES o pequeñas y medianas también empresas en donde pues van dando esa proveeduría de insumos, productos, bienes o servicios a esta cadena de valor para que se pueda dar todo este proceso de producción de lo que la empresa ancla necesita, ¿cierto? De lo que venda o pues como su mercadeo o del producto pues insignia de la empresa ancla. Entonces, digamos, en el sector de la construcción, estamos hablando pues como en términos de alistamiento, logística, operación, todo lo que se necesita pues como en esta cadena de valor. Ahora bien, ¿cómo es un encadenamiento productivo? Entonces, el encadenamiento productivo es realmente como la alineación de todos este tipo de empresas que se puedan alinear por un objetivo pues común, que sería el mejoramiento de la productividad, la competitividad, la calidad y la generación de valor, ¿cierto? Entonces, ¿a través de qué? A través entonces de los procesos de optimización, incremento de capacidad instalada, el incremento de la calidad o reducción de riesgos y sofisticación o diversificación de productos y fortalecimiento comercial y fortalecimiento tecnológico. Que realmente, ¿cuál es el valor allí? Es que realmente hoy en día, ya nosotros lo hemos podido evidenciar, nosotros ya no lo podemos hacer solos. O sea, una empresa ancla ni una empresa proveedora, independientemente de todos sus tamaños, ya no lo puede hacer solo. O sea, lograr ciertos objetivos que hoy en día el mercado nos demanda, ya no lo podemos hacer solos. Entonces, esto se va evidenciando cada vez más con las certificaciones que nosotros nos van solicitando, el tema de sostenibilidad, pues que está en todo su proceso de auge, el tema de eficiencia de recursos, sea energético, sea de agua, diferentes tipos pues, de recursos pues, ambientales que nosotros, sus servicios ecosistémicos, que todas las empresas en los sectores diferenciados necesitan suplir, pero que claramente ya sabemos de que se está existiendo unos gastos aumentados en donde ya no se está cubriendo pues como las necesidades de las empresas porque se está haciendo una mala optimización de estos recursos. Ahora bien, nosotros como en un modelo tradicional, nosotros siempre entendemos como una empresa ancla
Simplemente es una empresa que recibe, ¿cierto? Usted recibe ¿qué? Recibe de la proveedora de materia prima, recibe de los proveedores los insumos, de otro proveedor algún servicio que necesite y ya entonces se vuelve de una manera transaccional, ¿cierto? Entonces yo le pido como empresa Ancla, como una empresa grande, no, mira, llamo a mi proveedora insignia o estrella con el que más tengo relacionamiento y le digo, mira, solamente dame entonces este mes, regálame una tonelada pues de cemento o lo que sea y ya simplemente hago una parte transaccional y cuánto es y pago y listo. No tenemos ningún tipo de relacionamiento con estos proveedores, no sabemos realmente cómo están ellos en términos de sostenibilidad. Y la sostenibilidad no solamente estamos hablando de la parte ambiental, también estamos hablando todo el tema de recursos pues, humanos, todo el tema de gestión social, todo el tema de las áreas de logística, o sea, un sinfín de las áreas que hace parte de una empresa, ¿cierto? Que hace que una empresa crezca, que hace que una empresa pues se mueva, entonces se vuelve solo transaccional. Entonces, ese es el esquema tradicional de gestión, que es lo que hoy en día estamos viendo que cambia, porque ya no nos es para nosotros atractivo, ni para el mercado es atractivo eso, ni para el cliente es atractivo de que realmente solamente sea transaccional, sino que de verdad la empresa ancla con sus proveedores ya tenga un diferente tipo de relacionamiento, que es este esquema que vemos acá, que es el esquema de gestión bajo enfoque de desarrollo de proveedores. Entonces, como que la empresa ancla tenga entonces sus diferentes conexiones, no solamente se vuelva transaccional, yo te pido y tú me cumples con lo que yo necesito mensualmente, sino que también empezamos a conversar, bueno, cuáles son sus indicadores, usted cómo está en términos de sostenibilidad, qué sellos de sostenibilidad tiene, diferentes temas de esquema pues de recursos humanos, entre todos los demás áreas que se necesite, cómo están haciendo ustedes la distribución, ustedes cómo están en temas de logística, en tiempos de cumplimiento, o sea, que realmente se vuelva un proceso en donde no solo sea de conversar comercialmente, sino que sea más un desarrollo, que sea colaborativo, en donde se puedan consolidar conjuntamente los procesos eficientes, que seamos ya, vamos a empezar a co-crear entre nosotros de acuerdo a las necesidades que la empresa ancla tenga, porque la empresa ancla tampoco puede cumplir con ciertos estándares sola, necesita de sus proveedoras y el desarrollo de estas. Pero nosotros sabemos que las proveedoras, como lo mencionaba antes, son pequeñas empresas en donde en el día a día están tratando de sobrevivir, entonces necesitan apoyo. Estas empresas grandes que tienen ya muy consolidados sus departamentos, que les puedan colaborar en estos procesos de las proveedoras para poder cumplir con lo que la empresa ancla necesita, porque solas, por sí solas, ellas mismas no lo van a poder lograr. Ahora bien, yo aquí les quería hablar como uno de los proyectos que el CTA desarrolló en el 2021-2022, en donde se hizo un diagnóstico en donde les quiero mostrar cómo realmente en términos de sostenibilidad se encontraba el sector de la construcción, en donde se hizo un bagaje, un diagnóstico a 220 empresas. Se les hizo unas encuestas, se les hizo un proceso de diagnóstico, se evaluó, se utilizaron algunos indicadores para saber estas empresas del sector de la construcción cómo estaban. Este proyecto en su momento se llamó Alianzas para la Reactivación, proveedores más competitivos, en donde realmente cuál era su objetivo. Este era el fortalecimiento de estas proveedoras en el sector de la construcción. En ese tiempo, entonces, nosotros trabajamos en 5 ejes para cerrar estas brechas que afectaban la productividad y la sofisticación del aparato productivo. Entonces, nosotros nos quedamos mucho de las proveedoras, no son innovadoras y las empresas anclas necesitan que las proveedoras sean innovadoras para nosotros, para que ellos constantemente estén cumpliendo con los estándares no solo nacionales, sino también con los estándares internacionales. Entonces, en algo que nos compete realmente en este caso son los encadenamientos. No solamente existen los encadenamientos productivos, sino también los encadenamientos sectoriales. El encadenamiento sectorial a que me refiero, por ejemplo, el encadenamiento sectorial es en la empresa de construcción. Entonces, como cuando, por ejemplo, no va a ciertas reuniones, no, es que esta reunión es para el sector de la construcción o el sector textil o el sector pues de lácteo o diferentes pues sectores que se necesitan y se unen allí para desarrollar diferentes o para resolver un problema en común. Entonces, aquí la idea del encadenamiento era incentivar como la modernización, tener mejores procesos productivos y más valor agregado. Ahora bien, entonces el objetivo, como les mencionaba, de este proyecto, que era Alianzas para la Reactivación de los poderes más competitivos en el sector de la construcción, era generar y fortalecer encadenamientos productivos y el acceso a mercados a través de la asistencia técnica a medianas y pequeñas empresas colombianas de este sector. ¿Por qué hablamos de acceso a mercados? Porque muchos de los proveedores de las empresas anclas no pueden llegar a ciertos mercados o una empresa realmente puede cerrar. Nosotros lo hemos evidenciado a través de los proyectos. Nosotros hemos tenido en los proyectos empresas que han tenido que cerrar porque los proveedores no cumplen con los estándares de calidad, ya no tienen a nivel nacional les ayude en sus operaciones, ¿cierto? Necesitan los insumos, ya no los tienen, todos son a nivel internacional, entonces terminan yéndose del país, terminan yéndose de la ciudad porque no hay proveedoras que les puedan a ellos suplir lo que ellos necesitan para cumplir con el mercado internacional o el mercado nacional.
Eso nosotros los hemos evidenciado en los proyectos y ha pasado mucho en las empresas. Más adelante les voy a mencionar también unas experiencias que nosotros tuvimos a través de que la falta de optimización del recurso hídrico, una empresa por completo tuvo que cerrar sus instalaciones y cambiarse de ciudad, o sea, hacer una reubicación de la planta porque ya no tenía cómo empezar a trabajar sin agua. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de la Alianzas para la Reactivación de la Construcción, ¿qué problemas buscábamos solucionar en ese momento? Los sobrecostos en las operaciones. Se encontró que el 90% de los proyectos se terminan con sobrecostos de más del 10%. Aquí hablan del sector de la construcción. Los reprocesos y las operaciones innecesarias. Los proyectos del sector toman más de un 20% en finalizar todos sus procesos y las operaciones pues, internas. El incumplimiento del plazo de la entrega. Todos sabemos, pues es un mal dicho, posiblemente aquí alguien del sector construcción diga, eso ya cambió, pero eso es algo muy generalizado en donde el incumplimiento del plazo de entrega de estos proyectos inmobiliarios o diferentes tipos pues, de proyectos del sector, en donde el 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. Fue algo que se encontró en el 2018, por ejemplo. Actualmente posiblemente haya cambiado, ¿cierto? O haya sido un poquito menos, pero sigue habiendo, o sea, es un porcentaje demasiado alto en el tema del incumplimiento para estos proyectos. ¿Qué otros queríamos como buscar solucionar? La ineficiencia en el uso de materiales. Nosotros en el sector de la construcción, por algo se empezó a trabajar desde las diferentes autoridades ambientales, desde el gobierno, todo el tema de los residuos de construcción y demolición, que no sé si ustedes lo han hablado, que son los RCDs. Todos estos programas, ya hay programas en donde toca empezar a hacer el uso eficiente de estos materiales, ¿cierto? Que terminan siendo residuos, que terminan siendo pues como las materias primas de la construcción, hacerle como un buen manejo para que no terminen diferentes tipos, pues de los en donde se hacen las obras, no terminen en una disposición pues inadecuada, realmente se haga un uso eficiente, realmente pues disminuya los costos, todo este tema. Y aquí algo muy importante decía, como el 37% de los materiales constructivos terminan siendo desechados. Es un material demasiado gigante, teniendo nosotros en cuenta que cuáles son los diferentes, pues cuáles son los principales residuos que terminan allí o de materiales de la construcción. Entonces, el tema de concreto, el tema de varillas, madera, pellets, un montón de elementos que se pueden volver a reutilizar y volverlos a utilizar en la misma obra y hacer un eficiente uso de estos recursos y una disminución en costos. El alto consumo de agua. Por ejemplo, en Colombia los procesos productivos consumen en promedio casi 5 veces más agua que en los países de la OCDE. Entonces, aquí hay una brecha demasiado gigante en el tema del alto consumo de agua y energía en el sector de la construcción. Y algo que se ha notado es la baja productividad laboral. La productividad laboral del sector ha permanecido relativamente estancada. La productividad en el sector ha aumentado en promedio en un 1% en comparación con otros crecimientos de la productividad, ¿cierto?, de la economía, sea la manufacturera o entre otros, pues hablando a nivel nacional. Entonces, ¿qué nosotros buscábamos con este proyecto? El primero, identificar las oportunidades de mejora, que es lo primero que hay que buscar, dado que si yo no sé en qué estoy haciendo desperdicios, en qué estoy siendo ineficiente, lo que yo no contabilizo, lo que yo no mido, yo no puedo hacerle ninguna mejora, ¿cierto? Yo no puedo hacer ninguna reducción y optimización de nada. Dos, realizar acciones colaborativas entre los proveedores y las empresas clientes. Tres, consolidar conjuntamente procesos eficientes y eficaces, emprender procesos de innovación, transferir conocimiento entre cliente y proveedor. Esto es demasiado importante porque realmente es que no es solamente que yo, no, yo sí estoy haciendo un buen proceso de optimización de recurso hídrico, de energía, estoy ahorrando tantos miles kilovatios por hora o estoy ahorrando tantos metros cúbicos al año, por ejemplo, pero no le entrega este material también, digamos, a las proveedoras en donde no tienen esa capacidad económica para poder llegar a esos resultados o indicadores de reducción de las empresas, pues, que tienen las empresas anclas. Entonces, la idea es que las empresas anclas puedan promover, ayudando y capacitando a esas empresas también a llegar a cumplir estos diferentes tipos de indicadores que las empresas anclas lo están logrando, que eso a partir de dónde viene, de identificar pues como estas oportunidades de mejora. Pero como sabemos que las empresas proveedoras están en el día a día, pues realmente no pueden ponerse a hacer todo este proceso que sí tienen las empresas anclas porque tienen este fortalecimiento en sus departamentos internos de allí. Por ejemplo, mejorar la planificación de la demanda, mejorar el relacionamiento entre cliente y proveedor, aumentar las oportunidades comerciales, dado porque hoy en día para nadie es un misterio que todos ya se venden donde si tienen sellos ambientales, si vienen entonces de procesos
productivos más limpios, que no vengan pues de procesos de esclavitud, por así decirlo, de otros, que realmente pues se venga de procesos de economía circular, o sea, que realmente sea una empresa confiable, entonces un sello, entonces, no es que soy carbono neutro, no, es que soy una empresa pues B, que son los que tienen, digamos, Juan Valdez o estos tipos, que son estos sellos que aparecen, un sello blanco que ve, que lo colocan en los productos, por ejemplo, todos estos sellos, o por ejemplo, entonces en este caso el de el aguardiente, por ejemplo, que ya antes no, es que yo ya midí mi huella de carbono, entonces ha habido una alta demanda en las ventas pues, y en el consumo de este tema del aguardiente, por ejemplo, y eso mismo pasa en diferentes tipos de sectores, no solamente pues en estos que les mencioné, sino que realmente los sellos de sostenibilidad o las certificaciones hay una alta demanda en donde entonces ya hay una mayor venta y unos mejores ingresos para la empresa. Entonces no hay que verlo solamente como o sea, como siempre un gasto, la parte ambiental siempre lo vemos como un gasto y no como una inversión. Ya hay que empezar a cambiar un poquito el chip desde la parte gerencial de que hay que hacer, de que todo este tema ambiental y sostenibilidad es inversión. Entonces, hay algo, entonces les quiero mostrar como unos resultados demasiado interesantes que hace parte del diagnóstico de sostenibilidad, en donde se le hicieron pues como estas 220 empresas, cuáles fueron estos resultados y cuáles fueron los indicadores que se midieron en sí. Por ejemplo, en los costos de gestión de residuos y vertimientos, un 58.43% de las empresas no conocen o no miden el costo existente en la gestión de los residuos y vertimientos. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Todos sabemos que el agua en Colombia es súper económica, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro, es demasiado barato frente a lo que realmente, pues, si nos vamos a comparar con otros países, o realmente lo que equivale, pues, lo que es el agua hoy en día para todo el mundo, el valor que tiene y representa. En Colombia es demasiado económico, nosotros pagamos muy poco por el agua en Colombia, pero hay algo que nosotros no evidenciamos en las industrias. Es que el hecho de que yo, por ejemplo, haga un vertimiento, vaya al baño yo siendo un operario, prenda una luz, simplemente me lave las manos o haga un uso ineficiente, no es que deje la manguera abierta 3 minutos, 2 minutos abierta o hayan algunas fugas, nadie sabe realmente al interior de la empresa cuánto es este costo y qué problemas nos pueden surgir al interior de las empresas por esta mala optimización del recurso y este tema del aumento de los vertimientos. Recordemos que nosotros al interior de las empresas, nosotros tenemos unos trámites, unos permisos ambientales, que cuáles son la concesión de aguas para yo poder trabajar en el interior de mi empresa, y también que también tengo el permiso de vertimientos. Para yo cumplir con todos estos procesos, yo tengo que estar amarrado frente a estos trámites para cumplir. La autoridad ambiental a mí me exige un montón de lineecitas, actividades, que eso que demanda mucho tiempo, demanda dinero, que es demasiado alto, y aparte que esto no es solamente, no es que yo lo hago una vez cada 10 años, estos trámites tienen una duración de 10 años, por ejemplo, entonces yo le pido a la autoridad ambiental, no, mira, es que voy a vertir tantos litros por segundo, ¿cierto? 1 litro por segundo, 3 litros por segundo, 10 litros por segundo, ahí ya se revisa pues como dependiendo de su industria. Si yo me paso de esos litros por segundo que a mí me concesionó la autoridad ambiental, eso quiere decir que me toca entonces empezar a hacer un proceso de cambios y eso, y por ejemplo, el aumento de los vertimientos, ¿de dónde proviene? De una mala optimización del recurso, ¿cierto? De la concesión de agua que tiene. Entonces, que un operario entonces dejó las llaves abiertas, que el de mantenimiento no hizo una operación y no miró las redes hidráulicas. Entonces, ¿esto qué hace? Que a mí mi trámite cambie, yo me vuelva una persona, una empresa que incumple frente a la autoridad ambiental, me coloquen multas, se me hagan procesos y me aumenten toda la parte administrativa del cual yo ya no tengo cómo sopesarlo ni tengo cómo mantenerlo. Entonces, mucha gente realmente no asocia como todo lo que viene de allí para hacer todo este proceso del vertimiento o, por ejemplo, la gestión de residuos. Entonces, ay, no, yo voy a dejar mientras entonces en los residuos de construcción, no, yo voy a dejar esos peles, voy a dejar esas maderas, voy a dejar todos estos procesos de demolición, los voy a dejar ahí un momentico encima. Normalmente lo de las quebradas que yo después paso y lo recojo, no. Me llegó la autoridad ambiental justamente ese día de visita, yo los tengo que dejar entrar a la obra, yo no les puedo decir que no, o a mi empresa los tengo que dejar entrar por obligación y donde me revisa, donde me vea esa mala gestión de residuos, la penalidad que tengo, el informe técnico de incumplimiento que tengo allí. Y de ahí para arriba todo lo que me conlleva hacer el proceso para otra vez volver a ser confiable ante la autoridad ambiental, que estamos hablando es en términos de recursos económicos. Tramitar un permiso de vertimientos, tramitar y hacer todo el proceso del plan de gestión integral de residuos sólidos es demasiado costoso, es demasiado engorroso. Se necesita un equipo técnico, no solamente un ambiental, necesitamos un hidráulico, necesitamos un topógrafo, necesitamos un biólogo, necesitamos un montón de personal, del cual para la empresa se le vuelve
definitivamente la parte ambiental, ahí sí dice, no es que esto es un gasto y esto no es una inversión, pero porque nosotros al interior como operarios no nos damos cuenta realmente, entonces, el agua no me importa de dónde venga y el agua no me importa hacia dónde llega, eso ya que se encargue el área del departamento ambiental, no, por eso es la importancia de que todas las áreas en una misma empresa se conversen. Por ejemplo, otro de los indicadores que se evidenció en estos diagnósticos fue el nivel de compromiso ambiental. El 54.09% de las empresas manifiesta que existe un interés en generar ahorros de recursos, mas no hay una política ambiental ni metas. Si yo no mido, si yo no sé en dónde se me está yendo la energía, se me está perdiendo, si yo no mido dónde se me está perdiendo el vertimiento o por qué me está aumentando o el consumo de agua, no tengo cómo hacer una optimización de no tengo entonces cómo hacer una disminución de Entonces, aquí hay un dato demasiado, pues de 220 empresas, únicamente el 11.82% de las empresas llevan a cabo el seguimiento muy minucioso a los atributos de sostenibilidad, proveedores y contratistas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver mucho más adelante, hoy en día estamos en el boom de ¿qué? Medir la huella ambiental, medir la huella de carbono, medir la huella de agua, medir la huella hídrica, pero siempre cuando hacemos estas mediciones, como más adelante les voy a mostrar, siempre los mayores retos van a ser en tema de los proveedores y contratistas, porque, no, mira, pues yo aquí en mi empresa sí estoy haciendo una optimización, pero a mí no me importa lo que haga de ahí para abajo. No, pues es que en esta ocasión sí necesitamos que nos importe, porque ya para poder exportar o para venderle a algunas empresas del sector nacional, no solo internacional, sino nacional, ya me pide, venga, y usted sí le está haciendo una auditoría a sus proveedoras de cómo está haciendo su eficiencia en términos de energía y agua. No, no me interesa cómo él está haciendo toda la parte también de contratación de personal. No, no me interesa. No, amigo, es que yo sí necesito que usted a mí me diga, porque si no, entonces yo ya no te puedo comprar. Entonces vemos que de ahí para abajo sí necesitamos que entre todos nos conversemos en esta cadena de valor. Monitoreo y seguimiento, este fue otro de los indicadores que se mide allí en este proyecto. Se mide el establecer si hay una implementación de sistemas de gestión ambiental y fijación de metas. Un 47.73% de empresas no cuentan con un sistema de gestión ambiental, teniendo esto en cuenta que esto es obligatorio. El sistema de gestión ambiental es obligatorio en las empresas. No es que si tú quieras o no quieras, no, realmente esto tiene que estar estandarizado en una empresa, si estamos hablando de una empresa conformada realmente, que es lo primero que uno le tiene en las auditorías. Ven, usted sí tiene su sistema de gestión implementado, no solo formado, no solo conformado, usted sí lo está implementando. Evidéncieme si usted sí lo está implementando. ¿Cómo? Muéstrame los indicadores de porcentaje de reducción, sea de esto, de lo otro, cómo está haciendo usted las compras, a quién usted le está comprando las materias primas, de dónde provienen esas materias primas. Usted sí le está haciendo la trazabilidad de dónde provienen sus materias primas, en qué se transportan sus materias primas. No, a mí no me interesa. No, usted no me puede decir eso, porque es que yo a usted lo estoy auditando. Usted me tiene que dar respuesta frente a eso, sino entonces, amigo, no podemos seguir funcionando en esta empresa. Entonces, mire la importancia de prestarle atención y hacer los monitoreos y seguimiento de la parte de gestión ambiental. Por otro lado, se encontró en menor proporción que un 7% de las empresas cumple a cabalidad con las metas internas establecidas. O sea, imagínate, de 220 empresas, solo el 7%. Y solo un 3% cumplen regularmente los indicadores de sostenibilidad. Eficiencia de recursos, que era lo que hablamos ahora de los desperdicios que genera la empresa. El 43% de las empresas no realiza una medición de la eficiencia de estos recursos, por ende no se conoce este indicador. O sea, estamos hablando de 220 empresas, o sea, el 43% no hace esta medición de la eficiencia de recursos. Entonces, ¿a dónde se me están yendo los residuos? ¿De dónde es que se me está yendo esos cuando empieza uno a hacer el balance? Entonces, al interno de la constructora o algo, o en el sector de la construcción, bueno, pero porque estoy teniendo tantos gastos y no veo los ingresos y estoy teniendo mayor gastos, bueno, empezamos a revisar, empezamos a ver en dónde se me están yendo los recursos, hacia dónde se me están yendo las materias primas, o de dónde es que estoy trayendo las materias primas, o cómo estoy haciendo esta gestión de disposición de estos residuos y si estoy haciendo una economía circular con ellas, o si las estoy volviendo a integrar a mi proceso. Otro de los indicadores era la implementación de medidas de eficiencia de recursos, como agua y energía. Entonces, se mide al establecer la respuesta a la pregunta, ¿la empresa ha implementado medidas de eficiencia de recursos? El 26% de las empresas no ha implementado medidas de eficiencia de recursos y solo el 36% afirman que ha implementado solo buenas prácticas. Entonces, ¿qué buenas prácticas a qué me refiero? Bueno, le bajo un poquito al aire acondicionado, cierro un momentico la llave, eso son buenas prácticas, pero realmente no hacen parte de su sistema de gestión, no hace parte de todo su proceso interno de la empresa en donde se le haga un seguimiento minucioso, en donde hay un plan, hay un programa, hay unas políticas, en donde está asociado quién es el responsable, los cronogramas, no solamente buenas prácticas de que simplemente capacita al personal y ya, y solamente nos quedamos con eso. Entonces, solo el 36% hace eso.
Entonces, mire que estos resultados evidencian la falta de interés de implementar medidas de eficiencia de recursos en las empresas, en donde creen que eso no les va a afectar, pero nosotros ya hemos evidenciado los proyectos en donde empresas han tenido que cerrar sus operaciones y sus plantas y cambiarse de ciudad por no haber hecho esa optimización, por no haber evaluado los riesgos económicos asociados al agua, en donde ya no tengan ellos agua y no tengan de dónde conectarse en términos de energía. Entonces, mira, las medidas de eficiencia de recursos son fundamentales para que las empresas cliente puedan demostrar un abastecimiento sostenible que permita obtener las certificaciones como LED o EDGE en la parte de construcción, que son todos los sistemas de sostenibilidad en el sector de la construcción. Otro de los indicadores es el nivel de comunicación. Esto es demasiado importante porque es que para yo cumplir con mis estándares de sostenibilidad y todo el sistema de gestión, yo no lo puedo hacer solo. O sea, el departamento ambiental solo no lo puede hacer, o el departamento de compras solo lo puede hacer, o el departamento de logística solo lo puede hacer. No, esto tiene que ser la conversación de todas las áreas para yo poderle decir, mira, es que mi huella de carbono, mi huella de agua está demasiado alta, pero por las materias primas que nosotros estamos comprando. Entonces, ¿yo con quién me tengo que sentar? Con el área comercial. Venga, desde la parte de logística, cómo nosotros y a quiénes le estamos comprando estos materiales. No existe la posibilidad de que de pronto podamos comprar estos materiales, ya no se los compremos a Asia, sino que se pueda revisar como o un país más cerca o aquí nacionalmente alguna empresa lo puede hacer. Ah, pues sí tenemos una empresa, hemos evidenciado que hay una empresa pilota que está empezando a hacer, pero no ha podido consolidarse en el mercado porque necesita de ayuda de empresas anclas que les ayuden a jalonar y se vuelvan una empresa más robusta para poder suplir las necesidades de nuestra empresa. Ah, bueno, revisemos estos temas. Empezar como a comunicarse entre todas las áreas porque yo no puedo cumplir con los estándares ni con los indicadores si lo hago yo sola. Yo necesito el departamento, aquí es fundamental, ¿quién? El departamento de mantenimiento, porque ellos son los que constantemente están evidenciando qué está pasando al interior de la empresa y las operaciones para que todo esto, para que la empresa se mantenga a flote estructuralmente y toda la parte del proceso productivo. Entonces, aquí, por ejemplo, a nivel de comunicación, el 35.91% de empresas no ofrece información sobre el uso de recursos. O sea, por ejemplo, cuando las empresas miden o tienen unos sellos nuevos o tienen auditorías o esto, no comunican a todas las áreas o hacen algo en todas las áreas de comunicar. Mira, nosotros en este momento la empresa es carbono neutro, agua neutralidad, estamos yendo a este sello, este otro, si no lo comunican, todas las áreas les va a importar si realmente van a alcanzar un objetivo, porque no están alineadas, no se conoce cuál es realmente la meta o el propósito o el objetivo de la empresa. No los conocen, entonces todas las áreas terminan trabajando cada uno por diferentes tipos de propósitos o objetivos y no por el común que es el que necesita que la empresa para mantenerse a flote en el mercado. Entonces, aquí otro de los proyectos como insignia, que es el que en este momento nosotros estamos cerrando, es el programa del Agua Nos Une. El programa del Agua Nos Une es una iniciativa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que se llama COSUDE. La idea o el objetivo del programa del Agua Nos Une es cuál, era cuál, y porque esto ya viene de procesos anteriores, es fortalecer la buena gobernanza del agua, maximizando las fuerzas de los sectores público y privado y de la sociedad civil frente a la producción y el consumo responsable. Todo esto es una optimización de qué? De agua y de energía. ¿Por qué? Porque aquí en este proceso o en este programa del Agua Nos Une, medíamos la huella de agua y la huella de carbono. ¿Cuáles eran estas líneas de acción? Nosotros empezamos, este programa empezó en el 2022 y está cerrando en 2025, cierra oficialmente el 30 de noviembre de 2025, en donde lo que a nosotros nos compete hoy en día es como la gestión corporativa del agua, en donde la idea de la gestión corporativa del agua era mover todas estas empresas y hacerlas desde cadena de valor, no hacerla como usted empresa Argos, usted empresa PADE, usted empresa Prevesa o Avenza, solamente ustedes solitas, vengan e integren al proceso o al proyecto, ¿no? Perdón. Entonces, realmente, ¿cómo lo hacíamos? Desde una cadena de valor. ¿En donde qué? Venga, entonces usted como empresa Ancla, dígame sus proveedoras, integre sus proveedoras a este proceso para que le podamos medir la huella de agua, huella de carbono. Pero es que no solamente era medir, también era darles una asistencia técnica durante estos 3 años. Entonces, primero es medir para saber realmente qué es lo que no está funcionando, a qué hay que prestarle atención, a qué áreas hay que irle a comunicar para que todo este proceso realmente valga la pena y haya una reducción en temas de consumos y también haya una eficiencia en los recursos económicos, entonces lo hacíamos desde una cadena de valor. Este programa, el implementador fuimos nosotros, el CTA, la Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, con el apoyo técnico y las alianzas de Inciclo y Andimas País. ¿Los aliados cuáles eran? Nosotros en Colombia tuvimos 37 empresas en donde tuvimos diferentes aliados, como está aquí Alianza Biocuenca,
Nosotros, este programa no solamente se hizo acá en Colombia, este programa se hizo en Perú, se hizo en Brasil, se hizo en México. Cada país tenía sus diferentes tipos de empresas, de diferentes sectores socioeconómicos para hacer la medición de huella de agua y huella de carbono. Entonces, ¿cuál era la idea de este programa? Primero, hacer una evaluación y reducción de la huella de agua, ¿cierto? Elevar la eficiencia y reducción de la contaminación. Un segundo era el compromiso con la cadena de valor. O sea, tráigame sus proveedores de estas empresas anclas para que también se alineen, dado de que en la huella de agua, en la huella de carbono, siempre los mayores impactos eran tercerizados, eran de los proveedores. Los mayores consumos de agua era indirecto, que era de los proveedores. Entonces ya ellos ni siquiera tienen que hacer un trabajo al interior de su empresa, tienen que hacerlo con sus proveedoras. Entonces era ese compromiso en la cadena de valor. El 3 eran acciones en el territorio, que era fortalecer todo este tema de la gobernanza con los territorios en donde tienen estas áreas de influencia las empresas, ¿cierto? De esos procesos productivos. Y ya 4, la estrategia corporativa, que era todo el tema de incluir la gestión de riesgos hídricos en la estrategia de negocios. Entonces, hacer todo este proceso de asistencia técnica, revisar cómo podíamos hacer estas eficiencias con los diferentes profesionales, sea entonces profesional experto en eficiencia energética, profesional experto en temas de consumos de agua, profesional experto dependiendo de lo que necesitaba la empresa, de acuerdo al sector empresarial. Entonces, en este caso, un ecopetrol, en experiencia en TC Petroquímica o en algunos proyectos de soluciones basadas en naturaleza, dependiendo de los proyectos en los que ellos están alineados de acuerdo a la misión y visión y el objetivo principal de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles fueron como estos resultados y aprendizajes en la gestión corporativa del agua de la cadena de valor? Nosotros teníamos una hoja de ruta en la gestión corporativa del agua. Nosotros empezábamos con un proceso de alistamiento, una preparación para la medición, un levantamiento del inventario, ¿cierto? La definición del alcance objetivo, ¿cierto? La empresa cuál quería que se le hiciera este proceso de medirle la huella de agua, o la huella de carbono, un producto asociado o algo insignia de ellos, por ejemplo, entonces en Antioquia algún producto, entonces no, tanto de concreto, tanto de cierto sector, dependiendo lo que era el sector socioeconómico, pues definían ese alcance y hasta dónde querían llegar y ese objetivo. El levantamiento de la información, ¿cierto? Del inventario para poder hacer todo este proceso, la evaluación del impacto inicial de huella de agua, huella de carbono, el informe, que son los primeros resultados. A partir de esos resultados me evidenciaba cuáles estaban siendo los mayores consumos y en qué parte estaban siendo los mayores consumos. Entonces ahí hacíamos un plan de mejoramiento o un plan de reducción de huellas. Entonces, y a ese se le hacía ¿qué? Un seguimiento y asesoramiento a la implementación. Luego hacíamos una segunda evaluación para ver si esas acciones realmente podían ayudar a reducir o realmente funcionaron para reducir la huella de agua o la huella de carbono. Y ya el informe de salida final y la sistematización pues y la publicación de los resultados de estas 37 empresas. ¿Cuáles fueron las empresas aliadas? Las empresas aliadas fueron 37, fueron 21 proveedoras cliente, 13 anclas, si ven la importancia de que los proveedores pertenecieran a este proceso y 13 empresas estaban sin encadenamiento. Nosotros hicimos en este proceso, hubo más de 5.000 árboles sembrados, más de 13.700 hectáreas. Tuvimos unas contrapartidas de las empresas por más de 2.2 millones de dólares, más de 500 personas beneficiadas, fortalecimiento de acueductos, asociaciones de recicladores y nodos productivos de mujeres, contrapartidas de 1.9 millones de dólares de empresas, 0.33 de dólares de IDEAM, de ANDI, del Ministerio de Ambiente y Alianza Biocuenca. Las empresas aliadas pertenecían a diferentes sectores socioeconómicos, como químicos, alimentos, textiles, plásticos, construcción, agrícola, energía y otros tipos. Y ya el tipo de empresa, como teníamos 19 grandes, 11 medianas y 7 pequeñas. ¿En dónde se encuentran ubicados? Aquí están, en 9 departamentos y 22 municipios. Entonces estamos en Antioquia, Bolívar, Santander, Casanare, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas. Entonces nosotros teníamos diferentes tipos de empresas, como Esencia, que hace parte del grupo Ecopetrol, teníamos Ecopetrol, Avenza, teníamos a la Nacional de Chocolates, Amadia, Prevesa, a Luker Agrícola, Luker, todos los procesos de Luker, que no solamente la gente piensa que Luker es solamente de temas de chocolate, sino que también es de aseo, también es de café, también es de otros sectores pues que también venden a nivel nacional. También teníamos a Texter Laboratorios, todo temas de agricultura, teníamos a Río Paila, teníamos a Quimpa, que son temas de químicos, teníamos a Recamier, por ejemplo, a Cueros Vélez, a Prointex, que son las lavanderías de Stop y Jojo Jeans, que son estas pues marcas de jeans que lo han visto ustedes a nivel nacional. Ellos participaron también y traían sus proveedores. Su proveedora, por ejemplo, ¿cuál era? Prointex, que son los que le prestan el servicio de lavandería. Les dijeron, mira, yo al interior de mi empresa, yo no, mi proceso es en seco. Yo no consumo agua, pero sí quien consume agua, mi proveedora Prointex, porque es la lavandería de mi textil.
Entonces, ahí era donde está mayor marcado el tema del consumo de olla de agua, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era el valor agregado a las empresas en este proyecto? La asistencia técnica. O sea, nosotros hacíamos una asistencia técnica de ir a visitar empresa por empresa a nivel nacional, ir a conocer cómo era su proceso, ir a conocer todo lo que ellos hacían, cómo están enmarcados en temas de los departamentos, sus redes, la eficiencia energética, consumos de agua, ir a revisar cómo y poder hacer ese diagnóstico principal de las brechas que ellos tenían. Luego, a dejar una capacidad instalada en donde formábamos al personal, le decíamos, mire, organicemos esto, hagamos un mapa de agua, revisemos las redes hidráulicas, hagamos un mantenimiento más periódico, miren estas tuberías, aquí está perdiendo energía porque no están cubiertas, mire estos ventiladores de estos motores, sea para la parte, digamos, de concreto, que son toda esta parte donde se produce, donde se hace todo este mixer del concreto y eso, mira que es que ese ventilador no tiene las guardas, no está cubierto, le está entrando el polvo y ahí le tiene un mayor consumo de energía. Entonces hacíamos todo este proceso, ¿no? Nosotros no nos lo guardábamos para nosotros, sino que el especialista le dejaba esa capacidad instalada a los operarios de las empresas. Teníamos una parte de gestión local de territorio que era asesoría e implementación de acciones colectivas en el territorio, dependiendo de las empresas con las fundaciones con las que trabajaran o aportaran como esa parte social. Y ya gestión del conocimiento, nosotros pues entonces terminamos teniendo publicaciones sobre recirculación y reuso de agua, esta publicación regional que no solamente es de Colombia, sino de Perú, México, Brasil, y algunos encuentros regionales. Nosotros capacitábamos al personal en cursos de qué, en medición de huella de agua, les dejábamos las calculadoras para que calcularan su huella de agua y su huella de carbono ya ellos solos, y se les explicaba cómo hacer este proceso, cómo hacer ese levantamiento de inventario. Que, por ejemplo, nosotros que evidenciamos, las empresas anclas están súper fortalecidas en los cálculos de eso, en los mejoramientos, tenían planes de eficiencia energética dentro de su proceso de sistema de gestión, pero las proveedoras, por ejemplo, no. Entonces, ¿qué hacía esto? Que en el momento de nosotros juntar a todas estas empresas en los diferentes comités, se compartían estos conocimientos y se decían cómo lo estaban haciendo y cómo no, y cómo realmente ya no desistieran de ciertos procesos y cómo de cuáles otros potenciaran para poder llegar al mismo objetivo o terminaban siendo proveedoras de otros sectores socioeconómicos. Entonces, nosotros todo este proceso hicimos el cálculo de huella de agua bajo la norma 14046 y ya hicimos como un perfil de huella de agua que pues tiene diferentes categorías, del cuales voy a hablar más adelante. Entonces, ¿cuáles fueron como los resultados en sí de este programa? En términos de huella de agua de producto, entonces nosotros teníamos la empresa de Prevesa. Aquí hay un dato para que ustedes de una vez evidencien cuál es la importancia de capacitar a los proveedores. El consumo directo de agua en las operaciones de la planta de Prevesa, por ejemplo, tiene una contribución del 14.73% del total del impacto de agua consumida. Imagínate, solo el 14%, o sea, lo que él puede manejar. La mayor parte del agua consumida tiene el 85.27% corresponde a la indirecta. A la indirecta, ¿a qué me estoy refiriendo? A todo el tema de sus proveedores, en extracción de materia prima, toda de logística, transporte de este. Entonces, mire que el consumo de agua indirecta está asociado principalmente a la producción de materias primas, con un consumo de agua de 1,53 metros cúbicos por metro cúbico de concreto, que esa fue la unidad funcional que estábamos midiendo, en donde las arenas representan el 75% en promedio del consumo de agua indirecta de materias primas. Entonces, esto evidencia la relevancia de los procesos de suministro de materias. Y esto no es ajeno, esto realmente pasaba en todas las empresas. El 99% de las 37 empresas, el 99%, todas el mayor consumo de agua dio en el indirecto. ¿El indirecto cuál es entonces? Todo el tema de extracción de materias primas, todo el tema de logística, transporte. Entonces, miren la importancia de uno conversarse con todas las otras áreas, porque yo ya en el directo, yo ya no puedo hacer nada. Por ejemplo, yo y esto son secos. O sea, literalmente ellos ya no necesitaban hacer ningún proceso de eficiencia o optimización de recurso hídrico. Tenían que hacer ¿qué? Un desarrollo de proveedores, un acompañamiento a esos proveedores para que disminuyeran y ellos pudieran bajar esa huella de agua o esa huella de carbono. O si no, no lo iban a lograr nunca. Por ejemplo, entonces nosotros teníamos un impacto de ecosistemas por uso y vertimiento de agua. Como lo notan aquí, por ejemplo, en las líneas amarillas, por ejemplo, siempre el mayor impacto a los ecosistemas en disponibilidad para ecosistemas, acidificación terrestre, eutrofización de agua superficial, marina o ecotoxicidad, siempre era por la extracción de materias primas. Entonces, la importancia de saber de dónde yo a quién le estoy comprando las materias primas, de qué país lo estoy comprando, cómo está haciendo ese transporte, porque no es lo mismo si va a ser terrestre, si va a ser marítimo, si va a ser pues por temas en avión, cambia completamente y se me puede aumentar o disminuir la huella de agua o la huella de carbono. ¿Cuáles fueron los proyectos claves que se trabajaron allí en la empresa?
en Prevesa para el tema de la reducción de la huella de agua. Uno, revisión y actualización de la infraestructura. Cuando nosotros les pedíamos a las áreas de mantenimiento las redes hidráulicas, los mapas de redes hidráulicas o el inventario de esto, no lo tenían. Ellos no tenían todo este mapeo, ni siquiera ni sabían, o realmente simplemente decían, ay, eso yo sí sé que está, pero no sé dónde está. Y usted entonces, ¿cómo sabe cuando hay una pérdida, una fuga de agua, si no sabe por dónde están yendo las tuberías? O una pérdida en energía, porque realmente no sabe por dónde está pasando la tubería, o si no está revestida o si está revestida. No, no lo conocía. Entonces, mire la importancia de realmente conversarnos entre todas las áreas y esto era demasiado importante porque se necesitaba conocer cómo estaban las áreas conectadas por este diferente tipo de infraestructura, porque recordemos que nosotros estamos aquí parados, pero de aquí para del subsuelo es un mundo completamente diferente. Hagamos de cuenta como Futurama, que abajo en Futurama todas estas redes que hay hidráulicas, nosotros de ahí para abajo hay un montón de que pasa de tuberías de diferentes, sea el de gas, sea el de agua, sea de otro tipo, en donde cómo no vamos a conocer cómo está esto para poder hacer, entonces ir a revisar en dónde se me está perdiendo el agua o en dónde se me está contaminando o qué me está pasando en la producción o es que no me está llegando directamente a la planta, qué está sucediendo. Entonces, la importancia de hacer esa revisión exhaustiva de los diagramas de tuberías y los planos de las instalaciones. El segundo de los proyectos clave fue el inventario del mapeo de consumos. Entonces, se completó el inventario detallado de todos los equipos de consumo de agua. Muchas personas o muchos de mantenimiento no sabían que ciertos equipos tenían un mayor consumo de agua y qué tanto estaban consumiendo de agua o cómo se estaba perdiendo este consumo de agua. Entonces, a la par, se avanzó en un 50% de la creación de un mapa del agua de la empresa, que es ubicar en cuáles áreas. Entonces, yo hacía el mapeo de agua con todos estos equipos de consumo de agua y decía, bueno, listo, ya me sentaba, hice ya todo el mapeo de agua y decía, es que en el área de donde se hace el mixer de concreto es el que está teniendo mayores consumos de agua y mayores pérdidas. Venga, entonces concentrémonos aquí en hacer todos los procesos de acciones o el plan de mejoramiento. Ya no pierdo tiempo en desplazarme a las otras áreas, sino que me ubico ya en una sola y allí coloco todos los esfuerzos para hacer esta reducción del consumo de agua. Entonces también tenían un archivo maestro de requerimientos en donde pudieron hacer como los requerimientos del agua, tanto en calidad como en cantidad. ¿Esto para qué? Para nosotros saber en qué momento podíamos empezar a determinar las oportunidades de reutilización y recirculación del agua. Recordemos que hoy en día el boom está en que a uno ya casi como empresa lo están obligando a hacer reuso y reutilización. Por ejemplo, nosotros de las 37 empresas del programa El Agua Nos Une, solamente una, que es Ecopetrol, hacía reuso de agua. Pero nosotros sabemos las implicaciones que tiene en las diferencias de lo que es reuso y lo que es recirculación. Recordemos que reuso me toca pedir una concesión de aguas y recirculación yo ya no tengo que pedir una concesión de aguas. Entonces aumenta o disminuye como toda la parte administrativa y también los recursos económicos. Entonces, ¿pero qué me permitía hacer este archivo maestro? Revisar entonces si la calidad del agua que estaba saliendo de cierto sector productivo de cierto proceso de la planta me servía para otro proceso, porque la calidad del agua está en óptimas condiciones, los índices de calidad de agua estaban en sus óptimas condiciones, los parámetros físico-químicos que me podían servir para otro proceso. Entonces, el pilar fundamental de la estrategia de la reducción de la huella de agua ha sido el sistema de recirculación en el área de lavado de vehículos. Esa fue la práctica que más evidenció allí en Prevesa. Entonces, el agua de este proceso se somete a un sistema de sedimentación y separación. Y el agua clarificada, que es la que queda encima, se recircula para la producción de concreto y otros usos. Y ya este sistema ya es un éxito, permitiendo recircular un promedio de 3,131 metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a aproximadamente el 15% del agua utilizada en la elaboración de concreto. Entonces, mira los puntos y a los datos que nosotros podíamos llegar y podíamos optimizar. ¿Y cuáles proyectos futuros quedaron? Formalización de un programa de revisión de sellos hidráulicos. Se trata de la creación de un procedimiento de mantenimiento para revisar los sellos hidráulicos en la planta de concreto, lo cual busca prevenir fugas y derrames. Hay algo adicional que surgió de este proceso y fue el análisis que se hizo que reveló una brecha estratégica. La huella de agua indirecta proviene de la extracción de materias primas como la arena y la grava y representa el 96% del consumo total. O sea que ellos tienen que invertir sus esfuerzos allí. Pero ¿cómo se dieron cuenta que allí está el mayor consumo del agua que ellos tienen? Haciendo todas estas mediciones. Lo que no se mide, yo no puedo optimizar. Por eso la importancia de hacer esta medición. Por ejemplo, entonces, MADE, la empresa Concretos MADE, la mayor cantidad, vuelve y juega, de agua utilizada en la empresa, aquí es mucho más alto que empresa, por ejemplo, corresponde al consumo indirecto, vuelve y juega, los proveedores, donde la cual yo no puedo o no tengo injerencia directa, en donde el 92%
y el 92,8% era este consumo indirecto, mientras que el consumo directo, o sea, el consumo de agua realmente al interior de la empresa de MADE, solamente era entre el 7 y el 7,2 y el 7,7%. Si es la diferencia tan grande de uno trabajar en un desarrollo de proveedores, de saber de dónde los proveedores están trayendo sus materias primas, cómo están haciendo su optimización de recursos hídricos, cuáles son las acciones que ellos están haciendo, qué están cumpliendo y qué no están cumpliendo para yo poder hacer esa disminución de mi agua. La mayor parte del agua consumida indirecta proviene de la extracción de materias primas, equivalente entre el 70,8% y el 96,8%, de los cuales la extracción de la arena representa el 48,7% y el 59,5%. Ahora bien, aquí vuelve y juega. En el impacto de ecosistemas por uso y vertimiento de agua, ¿de dónde viene principalmente? De la extracción de materias primas, que es esta parte gris. Siempre el mayor impacto a estos diferentes tipos del impacto de ecosistemas viene de la extracción de materias primas, de la importancia de trabajar yo de aguas arriba, que se le llama toda la parte desde la extracción de materias primas en mi cadena de valor. ¿Cuáles fueron los proyectos claves que se implementó aquí en MADE? Por ejemplo, se implementó con éxito la recolección y uso de agua lluvias. Es que eso no es nada novedoso. No es nada novedoso, pero hay algo que muchas empresas no las practican o no les prestan suficiente atención. ¿Por qué? Porque realmente no saben si sí les va a funcionar o no. Por ejemplo, para MADE se evidenció que este recurso se utiliza para riego de vías, lavado de los camiones mezcladores mixer y la elaboración de concreto. Esta práctica representa una reducción directa del consumo de agua potable, estableciendo una base sólida para futuras mediciones. A nivel de diagnóstico, la empresa documenta un consumo promedio de agua potable, o sea, solo de agua potable de 64,47 metros cúbicos por mes en servicios sanitarios, lo que evidencia el potencial de ahorro al reutilizar agua de lluvia para fines no potables. Entonces, miren que si, imagínense yo reducir todo ese consumo de agua, 64 metros cúbicos por mes, yo casi dejarlo en cero por estar utilizando agua de lluvias, porque esto ya no me contabiliza. Entonces, miren la importancia de decir, no, es que agua de lluvia son buenas prácticas que se hacen desde hace mucho tiempo. Sí, pero ¿frente a qué fin? ¿Cuál es el objetivo? O usted ya hizo una medición para saber realmente cuánto le va a reducir en temas de consumos de agua al mes. No, no lo he hecho. Decían la importancia de hacer estas mediciones. Entonces, como un resumen de las acciones del plan de mejoramiento en cuanto al recurso hídrico en temas del sector de la construcción, está el recolección y uso de aguas lluvias para tanques, riego de vías, lavado de mixer, de elaboración de concreto, la recirculación técnica de aguas residuales, todo el tema entonces de hacer estos precipitados o la sedimentación de esas aguas y utilizar esas aguas clarificadas para otros procesos productivos dentro de mi operación, y la reutilización en producción, diagnóstico de trazabilidad hídrica, la importancia de hacer los inventarios de consumo, los mapas de agua, los archivos con calidades requeridas de agua por proceso, para ver si un agua que me está vertiendo de un proceso me sirve para la otra área. Gestión de aguas residuales, la eliminación de vertimientos, transporte de gestores autorizados y la priorización de proyectos futuros del aumento de recirculación, hacer esta revisión en donde yo pueda hacer un proceso de reutilización, recirculación o reuso si está en la capacidad de hacerlo. Ya que hablando en temas de eficiencia energética en el sector de la construcción, se encontraron algunas brechas en donde se les dejó algunas acciones de mejora en donde era el sistema de mezcla de concreto. El sistema de mezcla de concreto es fundamental instalar las guardas o cubiertas, que era lo que yo les mencionaba hace unos momentos, de proteger el ventilador de esto, porque sin esa protección el ventilador puede llenarse de polvo, trabajar sin la ventilación adecuada y lo que provoca es que el recalentamiento, fallas y el mayor consumo de energía. Entonces también se recomienda colocar la cubierta sobre el mezclador de concreto y esta cubierta cumple dos funciones. ¿Y cuáles son? Evita que se pierda agua durante la mezcla, porque eso afecta la calidad del producto y entonces reduce la salida de polvo al ambiente, mejorando las condiciones de trabajo y también no solamente pues estamos hablando de eficiencia energética para la empresa, sino también para el cuidado del personal. Otra de las brechas y a lo que se atacó, pues, como en todos los procesos de eficiencia energética en el sector de la construcción, era la cadena de transmisión de potencia. Estas cadenas, en donde estaban llenas de polvo, no se les hacía una limpieza. Entonces, en el momento, pierde la lubricación. Esta fricción adicional hace que la máquina tenga que esforzarse más. ¿Y qué hace? Para mover esta cadena, ¿y qué hace? Incrementa el consumo de energía y acelera el desgaste. Muchas empresas tuvieron mucha reducción en cuanto a los consumos de energía y no solo eso, en términos de recursos económicos, en donde ya la gerencia ya le prestaba mucho mayor atención a eso. Las cadenas de transmisión son típicas en los mezcladores grandes, bandas transportadoras y maquinaria fija de producción y normalmente están en la zona de mezcla o transporte de agregados, donde se mueven pues como las piezas pesadas y en esas protegidas del polvo para evitar este desgaste. También teníamos como en temas de luminarias. Entonces, no es que, cambiamos la luminaria por esta en menor consumo, no. También en donde entrábamos nosotros.
muchas de esas luminarias, en estas plantas de concreto, el polvo es muy alto, ¿cierto? El material particulado en el aire es demasiado alto. Este polvo hace que toque la parte metálica y hace que esto empiece a generar unos choques térmicos y hace que se jale mayor energía, haya algunas chispas y pueda explotar el bombillo, al personal lo puede perjudicar y hay un mayor consumo de energía y la gente no le presta atención. Entonces, ¿cuál era la idea? De que entonces colocaran una cubierta acrílica para evitar estas chispas, reducir el calor y hacemos que la iluminación sea más segura pues, y eficiente en la empresa. Los compresores con poleas y bandas. Entonces, estas se encuentran típicamente en las zonas de taller, bodegas o cerca de las áreas de pintura o herramientas neumáticas. Allí el polvo y los residuos de construcción pueden hacer que las bandas patinen, aumentando el consumo de energía y el desgaste del equipo si no tienen guardas de protección. Y el aire acondicionado, no, aquí no estamos hablando, coloquémoslo entre 17 a 24, también obviamente sirve, sí, pero también nosotros decíamos, dirijan la lámina deflectora del aire hacia arriba. ¿Cuál es la lámina deflectora? La que conduce a qué dirección va el aire acondicionado. Entonces decíamos, ¿por qué la vamos a colocar hacia arriba? La importancia de saber cómo se mueven las diferencias de térmicas en una zona, entonces en un ambiente. No, mira, es que la parte de arriba, el aire arriba va a empezar entonces a fluir hacia arriba porque el aire frío tiende a caer, ¿cierto? Entonces tú colocas la lámina deflectora del aire acondicionado, lo colocas hacia arriba para que ella empiece a enfriar desde la parte de arriba y vaya bajando naturalmente y pueda mantener el aire más frío, no se jala tanta energía y así distribuye mejor todo este aire dentro de esta área donde tengamos ubicado el aire acondicionado. Y ya por último, pues les quería pues como dejar aquí como los resultados regionales que tuvimos de este proyecto. Aquí en este libro o en esta publicación regional está Perú, Colombia, Brasil, México. Van a encontrar todas las empresas y los resultados de todas las empresas para que lo que quieran investigar para mirar cuáles fueron las acciones que ellos implementaron, cuánto redujeron, cuáles fueron las buenas prácticas que ellos están haciendo al interior de la empresa para reducir huella de agua, huella de carbono. Y aquí les dejo, por ejemplo, el código QR de donde pueden descargar la publicación. Aquí yo terminaría, no sé si de pronto claramente quedó como abierta a comentarios, sugerencias, no sé, Laura me dirá cómo continuamos. No, muchísimas gracias, María Alejandra. Nos dio un panorama muy completo, nos deja como muchas inquietudes al respecto de ir un poquito más allá, de no tener solo certificado de mediciones de huellas, sino como hacer encadenamientos empresariales y muchísimas gracias por compartirnos todo este desarrollo que han tenido desde el CTA. ¿Alguien tiene alguna inquietud, duda, eh, para poder, si no, seguimos con Angie, para que pues nos hable desde la Fundación de Alianza Biocuenca, cómo puede también aportar también a la conservación del recurso? Vale, claro que sí, si no hay preguntas, Mayra, muchísimas gracias por esa presentación. Voy a proyectarles entonces una presentación por acá, por favor me confirman si la ven. Sí, ahí estamos bien. Listo, entonces, pues bueno, lo primero con lo que voy a iniciar es explicándoles un poco, nosotros somos el Fondo de Agua del Nororiente Colombiano, / Fundación Alianza Biocuenca. Como Fondo de Agua lo que nosotros buscamos siempre es articular con diferentes actores para poder implementar proyectos que estén enfocados en la protección de los ecosistemas estratégicos, específicamente aquellos que aportan a la regulación del recurso hídrico. Esto cómo lo hacemos a través de articulación con diferentes entidades desde la parte pública, privada, academia, las cooperaciones internacionales, justamente una de ellas con las que hemos venido trabajando casi desde el inicio de Alianza Biocuenca, pues ha sido con la cooperación internacional COSUDE. El Fondo de Agua lleva aproximadamente 10 años desde su creación y ha implementado diferentes proyectos que buscan no solamente proteger los servicios ecosistémicos, sino fortalecer a las comunidades que se encuentran en estas zonas, trabajando y viviendo en estos ecosistemas tan importantes. A manera de información, Alianza Biocuenca actualmente tiene 4 proyectos grandes que se están implementando entre Santander y Norte de Santander. El primer proyecto se llama Mi Páramo, del cual pues ya vamos a profundizar un poco más. Cuencas Unidas, que se encuentra enfocado en el fortalecimiento de los ecosistemas que se encuentran rodeando las áreas periurbanas de las ciudades principales, en este caso
área metropolitana de Bucaramanga y área metropolitana de Cúcuta para norte de Santander. Mi Catatumbo, que se encuentra pues trabajándose y ejecutándose en la cuenca del río Algodonal, y Árbol de la Esperanza, que es un proyecto que es transversal a lo que hemos trabajado. En términos de cuencas hidrográficas, estamos ubicados en norte de Santander en el río Zulia, Pamplonita y Algodonal, y en Santander estamos trabajando en la cuenca del Alto Lebrija. En el espacio de hoy voy a comentarles y hablarles sobre el proyecto Mi Páramo, que fue el proyecto en donde junto con El Agua Nos Une y la Cooperación Internacional pues estuvimos trabajando junto con otros diferentes actores y aliados. Este proyecto lleva ejecutándose aproximadamente 8 años en ambos departamentos. Lo que busca este proyecto es la protección del bosque altoandino y los páramos a través de acuerdos voluntarios que firmamos con las familias que se encuentran ubicadas en estas zonas. Lo que se quiere a largo plazo, la visión que tenemos con este proyecto es que estas familias puedan valorar socialmente la conservación de los ecosistemas, que económicamente también sea viable, ya que no pueden vivir solamente pues de conservar, y pues que contribuya también al mejoramiento de la calidad de vida de las familias con las que estamos trabajando. También a manera de información, como les comentaba, este proyecto lleva aproximadamente 8 años desde que estamos trabajando y ejecutando acciones y actividades. Este proyecto inició acciones en norte de Santander. Actualmente estamos trabajando en 10 municipios del norte de Santander que limitan todos con el páramo de Santurbán. En el año 2020 iniciamos a trabajar en Santander, entendiendo que el ecosistema es uno solo y que no entiende de divisiones políticas. Por lo tanto, también empezamos a trabajar en la provincia de Sotonorte. Actualmente estamos en Charta, Suretá y Tona, trabajando con las diferentes familias. Y en el 2021 también logramos escalar este proyecto a 2 páramos de Cundinamarca, Guerrero y Chingaza, en donde estamos aproximadamente en 10 municipios, 5 para Guerrero, 5 para Chingaza. La metodología que el proyecto utiliza es una metodología pues, que nos ha servido mucho para llegar a territorio, para ir predio a predio y poder vincularlos uno a uno, poder conocer biofísicamente cómo están distribuidos estos predios en términos de uso del suelo, cómo lo están utilizando, qué porcentajes están enfocados hacia los usos productivos, ya sea ganadería, ya sea temas agrícolas, llámese apicultura, turismo, etcétera, y también socialmente cómo ellos están conformados, cuántas personas viven en estos predios, cuáles son sus ingresos y cuáles son sus actividades principales que generan esos ingresos económicos. Con base en eso, pues nosotros hacemos un reconocimiento de las áreas, hacemos una propuesta para trabajar con las familias, ya que como hemos venido mencionando, este proyecto lo trabajamos de manera voluntaria con todas las familias con las que estamos trabajando, y lo que buscamos aquí es identificar en cada uno de los predios relictos de bosque, áreas de pronto degradadas que tienen un potencial para iniciar procesos de restauración, y junto con los propietarios acordamos cuáles son las áreas y cuáles son las actividades que vamos a trabajar. Paralelamente, a manera de incentivo, pues trabajamos una línea de apoyo a la producción sostenible en donde fortalecemos sus actividades y sus conocimientos en términos de producción enfocado hacia lo agroecológico. Lo que buscamos con el tema de apoyo a la producción sostenible es disminuir la carga de químicos, empezar a implementar otras prácticas que son mucho más afables con el suelo, con el agua, que van a permitirles a ellos ahorrar también mucho dinero en términos de reducción de compra de insumos a través de la elaboración de sus bioles, de sus propios fertilizantes orgánicos, de su compostaje, utilizando o reutilizando esa materia prima que ellos ya veían muchas veces como un residuo, que eran todos esos residuos orgánicos que generaban sus propios animales, que generan ellos en sus casas. Todo eso pues lo trabajamos para que ellos puedan empezar a mejorar todos esos procesos. Importante para nosotros mencionar que durante estos años hemos venido trabajando con aproximadamente más de 2.000 familias. Con esas 2.000 familias estamos preservando, manteniendo áreas de bosque que ya están conformadas, que se mantienen en territorio, aproximadamente ya casi 16.000 hectáreas.
Hemos iniciado procesos de restauración a través de la siembra de especies nativas en más de 734 hectáreas. También, pues entendiendo que nosotros buscamos constantemente poder vincular y trabajar con diferentes actores, pues vimos una oportunidad para poder seguir manteniendo el avance en términos de las hectáreas y poder trabajar o fortalecer estas familias a través de las compensaciones ambientales, a través de este tipo de proyectos. Nosotros también estamos realizando compensaciones ambientales de las constructoras que lo requieran. Esto pues también a través de estas familias y de este proceso que llevamos, ya que nosotros identificamos esas áreas que tienen ese potencial y que se encuentran dentro de las áreas estratégicas de las autoridades ambientales. Tenemos actualmente 4 compensaciones ambientales que están en marcha, unas ya van a terminar pues con muy buenos resultados, otras están iniciando y estamos también evaluando pues otras resoluciones y otras solicitudes de otras entidades para continuar con este proceso de compensaciones ambientales. Bueno, acá digamos que a manera de, pues para verlo un poco más gráfico, pues podemos ver lo que está en verde es el páramo de Santurbán, al lado derecho está pues norte de Santander, al lado izquierdo está Santander, y esos polígonos azules, esas manchitas chiquitas azules que ustedes ven ahí, azul oscuro, pues son los diferentes predios que tenemos vinculados a través del proyecto Mi Páramo, con los que estamos actualmente trabajando. Como les mencionaba, estos son algunas de los insumos y de las acciones que hemos podido realizar. No solamente trabajamos individualmente con los predios, sino que también a nivel asociativo trabajamos en un fortalecimiento de las actividades que estas asociaciones tienen a través de un programa que se llama Mi Páramo Emprende, en donde después de que pasan por la fase de estar conservando y restaurando, pues empezamos a mirar cómo están en términos asociativos conformados, si realmente la asociación funciona, cómo está funcionando, si está formalizada o no y cómo podemos ayudarles a mejorar ese proceso, a capacitarlos en términos de conocimientos contables para saber si están ganando o perdiendo dentro de lo que están invirtiendo y produciendo. En términos comerciales, los llevamos a las diferentes ferias y ruedas de negocio que podemos generar desde Alianza Biocuenca, también en todo el tema del uso de la imagen, de la creación de los logos, de las etiquetas, todo eso se trabaja con el eje comercial y pues desde el eje ambiental todo el tema de la implementación de buenas prácticas agrícolas para mejorar los procesos productivos desde una visión agroecológica. A manera de información tenemos pues diferentes materiales desarrollados que están enfocados para que estos propietarios, estas personas que pertenecen a estas asociaciones puedan entender de una manera muy sencilla la importancia de realizar compostaje, la importancia de tener un calendario floral, de entender cuáles son los tiempos de las diferentes plántulas con las que estamos trabajando. Y pues estos ya son como productos finales que podemos mostrar a hoy de diferentes asociaciones que hemos podido fortalecer. Esta es una asociación de mujeres campesinas tejedoras de lana de oveja, ubicadas en Mutiscua, hoy ya son negocio verde. También tenemos café orgánico, hemos fortalecido temas de producción apícola, miel y sus diferentes derivados. Hoy ya ellos están transformando la miel, o sea, no se están quedando solamente con la miel y el polen, sino que están haciendo champús, cremas, bálsamos a base de la miel. Y bueno, pues esto también es algo que estamos empezando a implementar, a realizar. Como les mencionaba, este es un proyecto que lleva aproximadamente 8 años en implementación. Entonces queremos empezar a ver en términos de biodiversidad y específicamente en términos de fauna, cómo esas prácticas de preservar esas áreas de bosque que se tienen en los predios impacta en la fauna. Para esto pues hicimos un piloto con 15 propietarios en Mutiscua, en donde fueron capacitados para el reconocimiento de aves, para que fueran capaces de manejar y utilizar las cámaras trampa. Con ellos estuvimos haciendo un monitoreo de aproximadamente 1 año y medio y pudimos encontrar pues diferentes especies que muchos de los propietarios mencionaban que creían que ya no estaban en la zona o que ni siquiera antes habían podido pues ver o identificar.
y con esto pues lo que queremos buscar en la siguiente fase también es ver cómo amarramos esto, cómo esto puede ser una entrada económica desde la parte de el aviturismo, desde los senderismos, desde el ecoturismo para estas familias con las que venimos trabajando y seguir de esa manera fortaleciendo y siendo coherentes con lo que hemos venido trabajando, en donde la conservación, o buscamos que con la conservación también podamos tener algunos ingresos económicos. Eso pues básicamente a grandes rasgos es lo que hemos venido trabajando. Nosotros pues hemos venido trabajando con aproximadamente más de 30 actores en las diferentes áreas, como les mencionaba, de la parte pública, privada. Y bueno, pues a manera de conocimiento, pues es importante para nosotros que los aliados de Camacol puedan conocer que estamos en territorio, que estamos trabajando por la conservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Bucaramanga y que también pues estamos ofreciendo o trabajando con el manejo de las compensaciones ambientales, que no solamente pues se trabajan o se busca pues cumplir con la obligación legal que se tiene con la autoridad ambiental, sino que están impactando también a familias que vienen trabajando en procesos de mejora y de fortalecimiento de sus procesos productivos. Gracias. A usted, Angie, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna inquietud. La fundación está ahí para apoyarnos en la compensación, porque pues en el área metropolitana de Bucaramanga ya pues espacio no hay, y entonces estas compensaciones tendrían un mayor propósito, y esta es la idea de que Fundación Alianza estuviera aquí presente. No sé, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, para pues cerrar, muchísimas gracias a todos por su participación, por ese interés. Espero que hayan quedado con bastantes inquietudes, así como que yo, porque pues mejorar, siempre mejorar, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Para todos, muchas graas. Buen Hasta día. luego. Gracias.